A lo largo de la historia, pocas naciones han capturado tanto la atención del mundo como Israel. Perseguida, dispersada, admirada y criticada, esta nación pequeña en tamaño ha estado en el centro del escenario global durante milenios. Pero detrás del relato político, cultural o militar, hay una historia más profunda. Una historia escrita por el dedo de Dios. Hoy comenzamos un viaje profético, histórico y espiritual para responder una gran pregunta. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el pasado, el presente y el futuro de Israel? Todo comienza con un llamado. En Génesis 12, 1-3, Dios llama a un hombre común llamado Abraham, con una promesa que cambiaría la historia humana. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este no fue un llamado étnico ni territorial. Fue una elección divina con un propósito eterno, formar un pueblo que llevara el nombre y la luz del Dios verdadero a todas las naciones. Esta promesa se reafirma en Génesis 17:7 cuando Dios le dice a Abraham: estableceré mi pacto contigo, y con tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Desde el inicio, el pacto con Israel fue eterno y espiritual. Dios no solo estaba formando una nación, sino estableciendo un pueblo con una misión sagrada, ser su representante en la tierra. La promesa no pasó a Ismael, el hijo de Abraham con la sierva, sino a Isaac, hijo de la promesa. Luego pasó a Jacob, no a Esaú. Y Jacob fue renombrado Israel, el que lucha con Dios. Jacob tuvo 12 hijos, y de ellos nacieron las 12 tribus de Israel, cada una con su herencia, su lugar, y su rol dentro del pueblo escogido. En su conjunto, estas tribus formaban un solo cuerpo, un solo pueblo bajo un solo pacto. Un pueblo que debía vivir en santidad, obediencia y fidelidad a su Dios. Durante siglos, los hijos de Israel vivieron en Egipto, primero como huéspedes, luego como esclavos. Pero Dios no olvidó su pacto. En Éxodo 3, 7-8, Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he descendido para librarlos. Con mano poderosa, Dios libera a su pueblo y lo lleva al monte Sinaí. Allí, no solo los salva, los constituye en nación. Éxodo 19, 5-6. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y gente santa. Este es un punto crucial. Israel no es una nación cualquiera. Su identidad no se basa en raza, cultura o geografía, sino en el pacto con Dios. Su misión era espiritual, llevar la luz de la Torá a las naciones. Dios prometió a Abraham y su descendencia una tierra, Canaán. Pero el propósito de la tierra no era simplemente tener un territorio, sino ser el lugar desde el cual se manifestaría la gloria de Dios al mundo. Tras 40 años de desierto, bajo Josué, Israel entra y conquista la tierra prometida. Se establecen las tribus. Se coloca el tabernáculo. Dios habita entre ellos. Pero la fidelidad era frágil. El libro de los Jueces describe ciclos repetitivos de idolatría, opresión, arrepentimiento y restauración. Israel necesitaba un rey, pero uno conforme al corazón de Dios. El rey David marca un momento clave en la historia de Israel. No solo conquista Jerusalén y establece la capital, sino que Dios hace con él un pacto eterno. 2 Samuel 7, 12-16. Estableceré tu reino eternamente, y tu trono será firme para siempre. Este no era solo un trono político, era una profecía mesiánica. El descendiente de David reinaría para siempre, pero no como rey terrenal solamente, sino como el Redentor del mundo. Aquí comienza a tomar forma el concepto del reino del Mesías, un reino de justicia, paz y verdad, donde Dios mismo gobierna a través de su ungido. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos. De al norte, el reino de Israel con 10 tribus. De al sur, el reino de Judá con Judá y Benjamín. El reino del norte rápidamente cae en idolatría. Rechaza el templo en Jerusalén, levanta becerros de oro en Dan y Betel, y se aparta del pacto. En el año 722 a.C., el imperio asirio conquista el norte. Las 10 tribus son deportadas y dispersadas entre las naciones. Desde entonces, son conocidas como las tribus perdidas de Israel. Esta dispersión no fue un accidente político. Fue juicio divino por la rebelión, pero también fue el inicio de una promesa futura de restauración. En Oseas 1, 9-10, Dios dice al reino del norte:
Llamará su nombre Lo-Ammi, porque no sois mi pueblo. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Y se les dirá, hijos del Dios viviente, punto. Aunque fueron dispersadas, Dios nunca las desechó por completo. En muchas profecías se anuncia que estas tribus volverán en los últimos días. No por genealogía, sino por redención. Isaías 11:12. Alzará estandarte a las naciones, y juntará a los esparcidos de Israel. La restauración de Israel no estará completa hasta que las 12 tribus estén reunidas. Pero eso solo ocurrirá bajo el gobierno del Mesías. Desde el mismo Génesis, Dios prometió a un Redentor. Y a través de los profetas, esa figura se fue revelando. Un siervo, un rey, un salvador. Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Zacarías 9:9. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador. Este Mesías sería descendiente de David, nacido en Belén, y reuniría a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24, Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así, la historia de Israel no se entiende sin el Mesías. Y la historia del Mesías está íntimamente ligada a la restauración total de Israel. Dios formó un pueblo con propósito eterno. A través de Abraham, Isaac, Jacob y David, estableció un pacto que no puede ser quebrado. Y aunque el pueblo fue dispersado, la promesa sigue en pie. Pero, ¿qué ocurre hoy? ¿El Israel moderno es el cumplimiento de esa promesa? ¿O aún falta algo más? Como hemos estado viendo, Dios formó a Israel como su pueblo escogido, estableció un pacto eterno y prometió restaurar a las tribus dispersas a través del Mesías. Pero al mirar la actualidad, muchos se preguntan, ¿es el Israel moderno el cumplimiento final de estas profecías? ¿O aún falta algo más profundo, más divino, más glorioso? Después de casi 2000 años de exilio, persecuciones, diáspora y el horror del Holocausto, en 1948 el mundo fue testigo de un evento histórico, el renacimiento del Estado moderno de Israel. Naciones Unidas reconoció la soberanía del pueblo judío sobre su antigua tierra ancestral. Judíos de Europa, Rusia, Medio Oriente y África comenzaron a regresar a la tierra prometida. Para muchos, este evento fue visto como cumplimiento de profecías antiguas. A simple vista, pareciera que estas profecías se están cumpliendo. Pero, debemos tener discernimiento espiritual. Porque hay algo crucial que falta. Sí, Israel ha vuelto a su tierra. Pero el Israel actual es un estado secular. Su gobierno, constitución y leyes no están basadas en la Torá. La mayoría del pueblo no reconoce a Yeshua como el Mesías, ni se ha sometido al reino de Dios. La Biblia no solo habla de un regreso físico, habla de una restauración espiritual total. Y eso, aún no ha sucedido. Ezequiel 37 describe el famoso Valle de los Huesos Secos. En esta visión, Dios muestra un ejército de esqueletos que se levantan. Primero los huesos se juntan, luego aparece carne y piel, pero no hay vida en ellos. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel 37, 8. Luego, en el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Esto es clave. El regreso físico precede al avivamiento espiritual. El Israel moderno es, en cierto sentido, ese cuerpo sin aliento, una nación reunida, pero sin el espíritu del Mesías. No podemos negar que el Estado moderno de Israel ha florecido. En tecnología, agricultura, ciencia y defensa, es una de las naciones más desarrolladas del mundo. Pero espiritualmente, aún está lejos del Dios de sus padres. Isaías 29.13. Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Las escrituras proféticas hablan de una transformación interior, no solo exterior. Dios no busca un estado político moderno. Busca un pueblo que le ame, le tema y le obedezca. Uno de los argumentos más contundentes para afirmar que la restauración aún no ha ocurrido es que las 10 tribus del norte, la casa de Israel, siguen dispersas por el mundo. Jeremías 31.10. Escuchad, naciones,
la palabra de Yahvé, y hacedlo saber en las costas lejanas, y decid, el que dispersó a Israel, lo reunirá. Aunque muchos judíos, de Judá, han regresado a la tierra, las tribus perdidas de Efraín, Rubén, Simeón, Zabulón, etc., no han regresado como pueblos identificables. Están mezcladas entre las naciones, y solo el Mesías podrá reunirlas. Isaías 11:12. Y alzará bandera a las naciones, y recogerá a los desterrados de Israel, y juntará a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Nota cómo el texto distingue entre Judá, los judíos, e Israel, las 10 tribus. Ambos deben ser restaurados. Hoy, solo una parte ha vuelto. El retorno definitivo y la restauración completa de Israel solo ocurrirá cuando el Mesías reine desde Jerusalén, y el pueblo entero, Judá e Israel, le reconozca como su rey. Jeremías 23, 5-6. He aquí vienen días, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Ese rey es Yeshua, el Mesías. Él no vino a establecer un gobierno político humano. Vino a abrir el camino del reino de Dios. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Este momento aún no ha llegado, pero se acerca. Muchos hoy, incluso creyentes sinceros, cometen un error profético: confundir el estado moderno de Israel con el reino de Dios prometido en las Escrituras. El Israel actual es una señal. Sí, es parte del escenario. Sí, pero no es el cumplimiento final. Romanos 9:6. No todos los que descienden de Israel son Israel. Dios no está formando simplemente un estado judío. Está reuniendo un pueblo redimido por medio del Mesías. La restauración que anuncian los profetas es profunda, espiritual, radical. Involucra la circuncisión del corazón, el derramamiento del Espíritu, la justicia y la paz de Dios gobernando desde Jerusalén. Y eso aún no ha pasado. Muchos se preguntan, si no soy judío, ¿soy parte de esto? Efesios 2:12-13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. La restauración de Israel no es solo un asunto étnico, es un asunto del reino. Y todo aquel que cree en Yeshua, el Mesías, es injertado en el pueblo de Dios. Romanos 11:17. Tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado. Por eso, tanto el judío como el creyente de entre las naciones forman parte de la restauración profética que solo el Mesías cumplirá plenamente. Sí, Israel ha regresado a su tierra. Sí, es una nación fuerte y próspera. Pero aún no ha llegado el reino de Dios. La restauración final no depende de política, ni de tratados, sino de la manifestación del Rey justo, el Mesías. La restauración de Israel es uno de los temas más poderosos y esperanzadores de toda la Escritura. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas hablaron de un tiempo futuro en el cual Dios traería de vuelta no solo al pueblo judío, sino a todas las tribus de Israel. Un tiempo en el que el Mesías reinará con justicia, y el reino será plenamente restaurado. Ese tiempo aún no ha llegado, pero se acerca. El presente Israel es solo una señal parcial. La verdadera restauración será espiritual, nacional y global. Y solo ocurrirá bajo el gobierno del Rey justo, Yeshua, el Mesías. El profeta Jeremías, en el capítulo 30, declara palabras que aún están por cumplirse. Así dice YHWH: He aquí que yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus moradas tendré misericordia. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y haré que se acerque su príncipe, y de él saldrá su soberano. Y me serán por pueblo, y yo seré su Dios. Esta restauración incluye un liderazgo nuevo, un corazón renovado, y una relación profunda con Dios. No se trata solo de geografía. Se trata de identidad, de redención, de reino. Veamos cómo los profetas describen esta restauración futura. Primero, la reunificación de las 12 tribus. Ezequiel 37 es una profecía clave. Después de la visión de los huesos secos, el profeta es instruido a tomar 2 palos. Uno representa a Judá, y otro a Efraín, es decir, las 10 tribus del norte.
Dios le dice que los junte en su mano, como una sola vara. Y declara: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esto es extraordinario. Las tribus perdidas serán restauradas. El pueblo volverá a ser uno. El reino será unificado. Pero esta vez, no bajo un liderazgo humano, sino bajo un rey que es eterno. Un solo rey será rey de todos ellos. ¿Quién es este rey? Ezequiel lo dice claramente. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Aunque David ya había muerto cuando Ezequiel escribió esto, la profecía apunta al hijo de David, al Mesías. Este pastor y rey es Yeshua, Jesús, el ungido. Este es el mismo rey de Zacarías 9:9, quien entra en Jerusalén humilde y salvador, montado sobre un asno. El mismo que Isaías llama príncipe de paz. El mismo que Apocalipsis identifica como el león de la tribu de Judá. Cuando él regrese, el reino será establecido, no por fuerza política, sino por poder divino. En ese tiempo, Israel no solo será restaurado, sino exaltado como nación sacerdotal. Isaías 2 lo declara con claridad. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. El Mesías reinará desde Jerusalén. Las naciones acudirán a él. Se establecerá la justicia. Se acabará la guerra. Habrá paz verdadera. Y todo Israel será salvo. Esto no es una idea simbólica. Es una afirmación directa de Romanos 11. El apóstol Pablo explica que el endurecimiento de Israel es parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces, todo Israel será salvo. El mismo apóstol cita la profecía de Isaías: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Es decir, el Mesías vendrá de nuevo, no para morir, sino para reinar. No para llevar una cruz, sino para ceñirse la corona. Y cuando él regrese, lo hará con gloria. Mateo 24:30 lo describe así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Zacarías 14 también describe ese día como un día sin paralelo. Todas las naciones que se levantaron contra Jerusalén serán juzgadas. El Mesías pondrá sus pies en el monte de los olivos, el cual se partirá por la mitad. Desde allí establecerá su reino. En ese reino, las 12 tribus estarán presentes. Apocalipsis 7 menciona 12,000 sellados de cada una de las tribus. Y en la Nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis 21, hay 12 puertas, cada una con el nombre de una tribu de Israel. Esto confirma que el propósito original de Dios con su pueblo no ha sido desechado, sino preservado hasta el cumplimiento total. Pero hay algo más. La restauración de Israel no es solo un asunto nacional o genealógico. Es espiritual. El profeta Jeremías lo anuncia. He aquí que vienen días, dice Yahvé, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, sino que pondré mi Torá en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este nuevo pacto fue inaugurado por el Mesías en su primera venida, y será completado en su segunda. A través de él, el corazón de piedra será reemplazado por un corazón de carne. La obediencia no será por ley externa, sino por transformación interna. Esta es la restauración que esperamos. No solo un Estado moderno, no solo una bandera y un gobierno, sino un pueblo lleno del Espíritu, redimido por el Cordero, y gobernado por el Rey justo desde Sión. En resumen, el futuro profético de Israel incluye el regreso de todas las tribus, no solo Judá, la unificación de la nación bajo el Mesías, la instauración del reino desde Jerusalén, la transformación espiritual por el nuevo pacto, y el cumplimiento perfecto del plan eterno de Dios. Por eso, no podemos conformarnos con lo que vemos hoy. El Israel moderno es solo el escenario. El verdadero cumplimiento está aún por venir. Y todo ojo lo verá. Esta es la esperanza de los profetas. Esta es la esperanza del Evangelio.
Esta es la esperanza del reino. Y está más cerca de lo que muchos creen. Hemos visto cómo Dios formó a Israel, lo dispersó por causa de su rebelión, y promete restaurarlo plenamente a través del Mesías. También vimos que el actual estado de Israel es un escenario parcial, pero no la restauración profética final. El reino de Dios solo se establecerá con la venida gloriosa del Rey justo, Yeshua. Pero ahora surge una pregunta importante. ¿Dónde quedan los creyentes de entre las naciones? ¿Qué papel tienen en este gran plan de restauración? La respuesta es, un papel central. Desde el principio, Dios no escogió a Israel para excluir a las naciones, sino para bendecirlas a través de él. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Israel fue llamado a ser luz para las naciones. Cuando falló, Dios no canceló su plan. Lo redireccionó a través del Mesías. Yeshua no vino solo a restaurar a Israel, sino a traer salvación a toda la humanidad. Isaías 49:6 dice, «Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». Por medio de Yeshua, los gentiles pueden ahora acercarse al pacto, no como extraños, sino como ciudadanos del reino. Efesios 2:12 al 13 dice, «En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías». Esto es profundo. Los creyentes de las naciones no reemplazan a Israel. No toman su lugar. Son injertados en el mismo pueblo, el mismo pacto, el mismo plan. Pablo lo explica claramente en Romanos 11. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas, no te jactes contra las ramas. Porque no tú sustentas la raíz, sino la raíz a ti. El olivo representa el pueblo de Dios. Las ramas naturales son Israel. Las ramas silvestres son los creyentes gentiles. Todos están conectados a la raíz, el pacto eterno con Abraham. Por tanto, en el reino que viene habrá unidad. No uniformidad, sino unidad espiritual bajo un mismo rey. Judíos y gentiles redimidos. 12 tribus y toda nación. Todos reconciliados por medio del Mesías. Apocalipsis 5:9 lo proclama con fuerza. Digno eres de tomar el libro, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esta es la gran visión del reino. Un pueblo restaurado, reunido, transformado. Una humanidad redimida por el Cordero. Una ciudad santa descendiendo del cielo. La Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21, esta ciudad tiene 12 puertas, con los nombres de las 12 tribus de Israel. Y también tiene 12 fundamentos, con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto simboliza que en el reino eterno, la plenitud de Israel y la plenitud de la Iglesia estarán unidas como un solo pueblo redimido. Dios no tiene dos planes. Tiene uno solo. Un solo pueblo. Un solo cuerpo. Una sola esperanza. Y nosotros somos llamados a ser parte de esa esperanza. Pero, ¿cómo nos preparamos para ese reino? Primero, reconociendo al Rey. No hay reino sin Rey. El reino de Dios no es una ideología. No es una utopía. Es un gobierno real bajo la autoridad de Yeshua. Solo quienes se someten a su señorío podrán participar de ese reino. Segundo, dejando toda arrogancia. Algunos cristianos desprecian a Israel. Otros, desde Israel, desprecian a los gentiles. Pero el reino no está basado en orgullo ni etnicidad, sino en humildad y fe. Pablo lo advierte en Romanos 11, no seas altivo, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Tercero, viviendo en santidad. El reino no es para los religiosos, ni para los sabios según el mundo. Es para los limpios de corazón, los mansos, los que buscan justicia, los que aman la verdad. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y finalmente, viviendo con esperanza activa. Muchos hoy están dormidos. Piensan que la profecía es cosa del pasado. Pero los tiempos se están cumpliendo. Israel ha vuelto. Las señales aumentan. El mundo tiembla. Y el Rey viene. Por eso, debemos velar,
orar y anunciar el reino. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Este evangelio no es solo que Jesús salva, es que Él reina, que Él viene, que Él restaurará todas las cosas, incluyendo a Israel. En conclusión, ¿qué dice la Biblia sobre el pasado, el presente y el futuro de Israel? Dice que Israel fue escogido desde Abraham, que fue formado como un pueblo santo, que fue dividido y dispersado por causa de su desobediencia, que muchas tribus aún están perdidas entre las naciones. Dice que ha comenzado a regresar, pero que el Israel moderno no es el cumplimiento final, que el verdadero cumplimiento vendrá cuando el Mesías regrese, reúna a todas las tribus y establezca su reino desde Jerusalén. Dice que en ese reino estarán también los creyentes de todas las naciones, que seremos uno en el Mesías, que reinaremos con Él, que viviremos bajo un gobierno justo, en paz, con la Torá escrita en nuestros corazones. Y finalmente, dice que todo esto está cerca, a las puertas. Por eso, si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo ignores. Vuélvete al Dios de Israel. Recibe al Mesías. Sé parte de la restauración. Vive como ciudadano del reino que viene. Israel no ha sido olvidado. Tú tampoco lo has sido. El Rey viene. Y con él, el cumplimiento de toda promesa. ¿Estás listo? Suscríbete, comparte este mensaje, y permanece firme en la esperanza del reino. Relatos bíblicos eternos, donde el pasado, el presente y el futuro profético se unen en la palabra de Dios.